moderando el día de hoy este conversatorio que se titula La emergencia del teletrabajo y sus escenarios una vez superada la pandemia COVID-19. Sean todos y todas bienvenidas. La dinámica del trabajo, me voy a dar permiso de compartirla para que tengamos conocimiento de ella. Primero vamos a tener una exposición por parte de los y las 5 especialistas que se encuentran con nosotros el día de hoy. Posteriormente tendremos rondas de preguntas y respuestas por parte del público que nos está siguiendo la transmisión por Facebook y YouTube. Estas obviamente constarán de acuerdo al tiempo como se vaya agotando. Y finalmente realizaré el cierre de la sesión con algunas ideas generales. En este sentido, agradeceré que se respeten los tiempos de participación por parte de las y los expositores. Para este conversatorio de egresados nos acompañan, como ya lo mencioné, 5 especialistas que me voy a dar la oportunidad de presentar. Primeramente, la doctora Juana Patricia Muñoz Chávez es miembro del Departamento de Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se especializa en proyectos de investigación sobre el turismo con diferentes enfoques de estudio, desde el impulso al turismo rural para volver a las pymes del sector más competitivas, hasta estudios sobre el valor histórico del turismo en México. La doctora ha realizado estudios sobre el teletrabajador y la administración de su tiempo durante la pandemia de COVID-19, así como moving y satisfacción laboral en docentes de instituciones de educación superior. Ahora presento a Edgar Rubalcaba Gómez, es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, adscrito al Departamento de Políticas Públicas y al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Es miembro del SNI, especialista en temas de políticas y gestión pública, Open Government y Governance, innovación pública, transparencia, participación ciudadana, políticas anticorrupción, datos abiertos e inteligencia artificial en el sector público. Entre sus publicaciones se encuentran Gobierno Abierto, un análisis de la política pública en los gobiernos locales, así como Gobierno Abierto en Iberoamérica, estudios de caso en gobiernos subnacionales. Bienvenidos hasta este momento la doctora Juana y el doctor Edgar. Asimismo, el doctor David Valle Cruz pertenece a la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, profesor egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Económico-Administrativas de la misma universidad y es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Se ha especializado en el estudio de la tecnología, busca identificar diferentes problemáticas para tratar de erradicarlas, comprendiendo su origen y cómo la tecnología y la inteligencia artificial juegan un papel fundamental en ello. Ha abordado temas desde corrupción en los gobiernos locales por medio del e-government. A su vez, demuestra el interés por el impacto que tienen las redes sociales sobre el comercio por Internet y las campañas políticas. Bienvenido. Por su parte, el doctor Rigoberto García Contreras es profesor de Administración en la Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual también es egresado del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas y cuenta con un magíster en Administración. Ha hecho trabajos referentes a estudios de género, siendo partícipe de artículos científicos como Soy buen soldado, soy un buen empleado, el comportamiento ciudadano y el desempeño en organizaciones del sector público del Estado de México. Y una de sus obras más actuales se titula Teleworker Experience in COVID-19, Insights Show Sentiment Analysis in Social Media. Bienvenido también, doctor. Y finalmente presento al doctor José Alberto Becerra Santiago. Actualmente es jefe del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Antropología por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como secretario académico en el CUSEA y en el Centro Universitario del Norte, CUNORTE de la UDG. En este último también fue rector del mismo. Actualmente imparte cursos en la Maestría en Innovación para el Bienestar y Desarrollo Humano y en la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas del CUSEA. Sus líneas de investigación giran en torno a los procesos interculturales, migratorios, innovación social y gestión de la educación superior. Ha encabezado programas y participado en procesos de consultoría y cooperación en instancias nacionales e internacionales y es parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Dentro de sus publicaciones se encuentran las políticas públicas y la interculturalidad en la educación para atender la diversidad étnica en interculturalidad, educación y tradiciones populares. Y una de las más recientes es Teleworking in Times on COVID-19, Some Lessons for the Public Sector for the Emergent Implementation During the Pandemic Period 2021. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a la especialista y los otros 4 especialistas que se encuentran con nosotros. La dinámica para ustedes son 10 minutos, como ya les había referenciado. Les avisaré 2 minutos antes de que se agote el tiempo para que ustedes lo tengan en consideración. Me disculpo si escuchan ahí mi voz diciendo 2 minutos. Esto para que ustedes logren el cierre y respetemos los tiempos de participación. El orden será el siguiente. Primero, contaremos con la participación de la doctora Patricia, posteriormente el doctor Edgar, seguimos con el doctor David, posteriormente el doctor Rigoberto y finalizamos con el doctor José Alberto Becerra. Entonces, en este sentido, reitero nuevamente la bienvenida al conservatorio, la emergencia del teletrabajo y sus escenarios una vez superada la pandemia COVID-19. Adelante, doctora Juana, por favor. Muchas gracias, voy a compartir. Antes que nada, agradecer la invitación, muchas gracias, y también por compartir con grandes colegas y amigos. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la emergencia del teletrabajo y sus escenarios una vez superada la pandemia. Para iniciar, me gustaría conceptualizar lo que es el teletrabajo. El teletrabajo, de acuerdo a Allen, es realizar nuestras actividades laborales de manera remota, apoyado o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, una es cuando los empleados llevan a cabo sus responsabilidades organizacionales en un lugar diferente a el centro de trabajo. Esta modalidad no es nueva, tiene sus orígenes en la década de 1970, durante la crisis del petróleo y el aumento de los precios del combustible, y se implementó como una alternativa viable para reducir los desplazamientos y obviamente los costos que ello implicaba de los domicilios al centro de trabajo. Sin embargo, a pesar que durante décadas se han promovido y estudiado los beneficios de esta alternativa laboral asociados con aspectos tanto económicos, sociales y ambientales, no había sido ampliamente aceptado, y estas barreras, digamos, para su aceptación históricamente tienen diversos fundamentos. Entre ellos podríamos citar que muchas organizaciones piensan o todavía utilizan la gestión tradicional, que requieren estar viendo al trabajador para que realice sus actividades laborales. Esto podríamos mencionar basado en la teoría X de McGregor, ¿no? Que decía que por naturaleza el ser humano era perezoso. Entonces, muchas empresas requieren estar o utilizan el control, la supervisión para revisar que los trabajadores estén llevando a cabo sus actividades. Aquí cabe mencionar que en efecto hay algunos trabajadores que sí necesitan un control, que sí necesitan una supervisión o que lo estén revisando. Y aquí la importancia que sí se lleve a cabo esta supervisión o ese control, pero como parte del desarrollo organizacional, es decir, como un apoyo, como una guía. Y, pero a pesar de ello, digamos, antes de la pandemia no había sido tan aceptado. Otra de las barreras que podemos mencionar históricamente es apoyado en la teoría de las relaciones humanas, que los seres humanos somos seres sociales, que necesitamos esa interacción, esa interrelación, el convivir con otras personas. Entonces, digamos, aquí entra en juego el mundo subjetivo y la búsqueda de sentido a través de la interrelación humana. Eso, entre otras muchas, había impedido que se adoptara más ampliamente el teletrabajo. Pero es precisamente con la llegada de la pandemia de COVID-19 donde millones de trabajadores y millones de empresas sufrimos de momento, ¿no? Un cambio repentino, disruptivo, donde para poder subsistir tuvimos que adoptar esta medida laboral, ¿no? De acuerdo a que los gobiernos impusieron medidas de distanciamiento social, de aislamiento, etcétera. Entonces fue que se adoptó o se incrementó considerablemente, y que se visualiza incluso como una práctica adoptada en el mundo pospandémico. Obviamente por este cambio repentino, sin previsión, sin planeación, sin un acuerdo, etcétera, pues implicó diversos desafíos
estructurales, tecnológicos y personales. Aquí considerar que antes de ello se presume o se supone que cuando algún teletrabajador decidía esta modalidad era porque se acoplaba a sus actividades personales, a su estilo de vida, porque presume mayor flexibilidad, adaptación a su tiempo, etcétera. Pero en este momento o en esta emergencia no pudo ser así. Sin embargo, como menciona la teoría de la contingencia, las organizaciones que no se adaptan al ambiente tienden a desaparecer. Entonces, los líderes organizacionales y los trabajadores tuvimos que adaptarnos y adoptar estas formas de trabajo. Aquí entre los desafíos obviamente involucró que, por ejemplo, el equilibrio trabajo-vida, que también ya había sido ampliamente estudiado, pero como mencionaba, se presumía que si uno decidía teletrabajar es porque se acoplaba a lo mejor a los horarios de la familia, de los hijos, etcétera. En este caso concreto que pasamos, pues implicó que probablemente a lo mejor, no sé si el papá y la mamá tenían que teletrabajar y a lo mejor los hijos estudiaban, pues todos requerían de un equipo, de algún dispositivo. Aquí también considerar que no todos tuvieron la oportunidad o la misma conectividad o facilidad de ellos. Si varios miembros de la familia lo utilizaban, pues probablemente alguien tenía que ceder o a lo mejor los hijos no entraran a la clase, etcétera. Hay que también considerar que muchas veces, sobre todo las mujeres, cae en ellas o cayó la responsabilidad de cuidar a, por ejemplo, a los niños, a los dependientes, probablemente adultos mayores o personas con alguna capacidad diferente, además de sus actividades laborales y además de lo que tenían que hacer en el trabajo. Entonces, todo este tipo de situaciones, como por ejemplo mencionaba la conectividad, que no es lo mismo en un país desarrollado a un país menos desarrollado, o a lo mejor incluso en el mismo país entre estados, o a lo mejor en el mismo estado entre ciudades, o en la misma ciudad entre localidades, no es la misma facilidad o conectividad. Entonces, y además muchas empresas que no pudieron, porque a lo mejor algunas ya tenían esas plataformas digitales y pudieron hacer el cambio con mayor facilidad, pero no todas, y no todos los trabajadores estábamos preparados para ellos. Probablemente los más jóvenes, pues sí, porque ya tenían cierto conocimiento, pero personas un poco más adultas, digo, no la generalidad, pero sí muchos, tuvimos que adaptarnos, pasar de un día a otro que a lo mejor andábamos yendo al trabajo, subiendo, bajando, y de momento estar tanto tiempo, tantas horas sentados, movimientos repetitivos con nuestras manos, la vista, etcétera, pues implicó diversos desafíos, ¿no? Probablemente aquí estrés, bueno, sí señalan los autores que causó estrés, pero también conforme fue pasando todo este proceso y nos fuimos adaptando, ya hay estudios como el de Abdullah 2020 que señala, él hizo un estudio en Malasia y la mayoría de sus encuestados reconocen que tiene más ventajas que desventajas forma de trabajo y que preferirían seguir desempeñándose en esta modalidad. También ese cambio repentino, ¿no? Ya conforme fue pasando y se fueron realizando los estudios, se fueron realizando algunos cambios a las legislaciones. Por ejemplo, en nuestra Ley Federal de Trabajo, pues ya fue considerada o adicionado algunos, modificado algún artículo y adicionado algunos otros que incluyeron estas formas de trabajo, pero que probablemente en ese momento, por ejemplo, el derecho a la desconexión ya se contempla, pero en su momento a lo mejor teníamos que estar en nuestra jornada de trabajo y aparte todavía a las 7, 8 de la noche nos citaban alguna reunión y todavía nos mandaban probablemente mensajes a horas más tarde y que teníamos que estar al pendiente. Entonces todo esto fue trayendo algunos comportamientos que pudieron haber afectado a la organización, y fue justo ahí donde nos llamó a nosotros la atención o el interés estudiar algunos fenómenos organizacionales como el burnout, como la productividad, como la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Y que en relación a ello, mi compañero, el doctor Rigoberto García Contreras, va a comentar la metodología de los estudios que realizamos. Muchas gracias, doctora Patricia. En este sentido, damos entonces el uso de la voz al doctor Rigoberto, por favor. Buenos días a todos, a mis colegas
y amigos con los que estoy participando. Es muy grato participar con ustedes y también al público que nos está viendo desde las plataformas. Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que comenta Patti, para ver ese interés hacia dónde nos llevó o cómo llegamos a interesarnos en hacer estos estudios. Ya mencionó que pues, el fenómeno del teletrabajo se vino con mayor fuerza en esta etapa. Primero, hablar de teletrabajo, trabajo remoto, como ya bien nos lo mencionó Patti, pues data desde los años 70 con esa crisis petrolera, con la crisis petrolera que pretendía ahorrar el traslado, ahorrar el consumo de combustibles, además soportar esa escasez. Además de eso, ya antes se había intentado, había esfuerzos para implementar el teletrabajo. Como dice ahí, no era ajeno para empresas, organizaciones, individuos en diversas industrias, no era ajeno. Sin embargo, algunos estudios mencionan que esos esfuerzos anteriores no habían sido exitosos, no habían tenido el éxito eh, esperado en cuanto a la implementación del teletrabajo. Sí, sin embargo, lo que sucedió eh, a partir de enero de 2020 con la crisis sanitaria de la propagación del COVID, nos hizo que llegáramos a esa abrupta implementación, como decía Patti, también esa abrupta implementación del teletrabajo para todos. Y en este caso, por ejemplo, autores como Parker mencionan que para el tercer trimestre del 2020, ya el 71% de los empleados, de los trabajadores, ya habíamos practicado en cierta forma el teletrabajo, y creo que todos lo vivimos, los estudiantes, en este caso nuestros egresados, los investigadores, profesores, personas de algunas industrias ya también estaban en el sector público, no se digan, estaban tratando ahora sí, de adaptarse a este teletrabajo. Obviamente esta abrupta implementación, a pesar de la situación crítica que vivía el mundo por la propagación de esta enfermedad, por los casos de muertes propios de la enfermedad y todo, eh, nos ha dado una oportunidad a nosotros los investigadores, a pesar de lo negativo que es este evento, nos ha dado la oportunidad a nosotros los investigadores a que el mundo se volviera un laboratorio, no nada más para el área de ciencias de la salud, que están desarrollando nuevos medicamentos, que están desarrollando vacunas, sino también para aquellos que estudiamos otros elementos, como otras, o desde otras áreas, como la sociología, como la economía, y pues también nosotros los que nos dedicamos a los estudios de las organizaciones, de las empresas y de las organizaciones públicas también. Entonces, a pesar de esa situación negativa, esta bruta implementación nos está sirviendo como ese laboratorio para realizar estudios que nos lleven a ese consenso que necesitamos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado diversos enfoques en la literatura hacia qué va dirigido el teletrabajo en estos últimos años. El primero que podemos platicar es el enfoque hacia el tiempo de trabajo y organización. Nos puede llevar a los que estudiamos el comportamiento organizacional a decir, ok, ¿cómo garantizo que eh, salvaguardar el trabajo, no descuidar la parte económica, la parte laboral, y también garantizar la salud del empleado? En este caso, pues el teletrabajador va a tener que, o desde este enfoque de tiempo de trabajo y organización, el teletrabajador va a tener que, como decía Patti, la teoría de McGregor, que dice el empleado necesita supervisión, necesita estar siendo observado, no pueden. Entonces, desde este enfoque, pues, tenemos que garantizar cómo el trabajador va a gestionar, organizar su tiempo, lo que le llamamos soberanía del tiempo, ¿no? ¿Cómo va el trabajador a manejar su tiempo? Posiblemente es uno de los enfoques principales que hemos analizado. El otro, obviamente, es el de salvaguardar la salud de los empleados, sin descuidar la parte económica y la parte laboral. El enfoque que también lo podemos ver es el de la gestión del desempeño. Hay, como mencionaba Patti, hay autores que mencionan que la implementación del teletrabajo tiene ventajas, tanto para la organización como para el empleado. Otro enfoque que hemos identificado, que podemos analizar, es el de la digitalización. ¿Qué tan conveniente o esta oportunidad que nos está dando el teletrabajo por la abrupta implementación, qué beneficios va a tener digitalizar completamente el trabajo en la mayor parte de los procesos, de las áreas de cadena de valor, poder implementar el teletrabajo? Es esa parte de la digitalización o el enfoque de la digitalización.
Y por último, obviamente, otro enfoque que también hemos identificado es el del equilibrio vida-trabajo, que también ya mencionó Patti. ¿Cómo lograr que este enfoque o que este equilibrio vida-trabajo sea equilibrado, ¿no? Ese equilibrio se logre. Entonces, hay diversas perspectivas, son las que yo planteo, pero lo que buscamos es lograr ese consenso. Nos ha dado la oportunidad de esta situación de lograr ese consenso, buscar ese consenso entre los académicos e investigadores que nos dedicamos a esto. ¿Por qué un consenso? Sí, porque aún hay algunas discrepancias entre los estudios que hemos encontrado eh, respecto al teletrabajo. Por ejemplo, eh, encontramos un estudio, participamos en un evento con una de las investigaciones que mencionó Patti, que ahorita hablo de la metodología que hemos utilizado. Encontramos un estudio en ese mismo congreso que participamos, realizado en Austria, en el que los investigadores esta, eh, de este trabajo identificaron, por ejemplo, que los trabajadores del sector público austriaco se sentían más productivos con el teletrabajo, mientras que nosotros en nuestro estudio realizado aquí en México encontramos que los teletrabajadores se consideraban menos productivos con el teletrabajo. No se lograba ese consenso, incluso hay un pequeño plática con esta persona, no se lograba un consenso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Diferencias culturales, diferencias en los procesos de la organización. Necesitamos llegar a ese consenso, por eso nos abre este mar de oportunidades, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y cómo vamos a lograr ese consenso? Pues es un trabajo entre todos, ¿no? Es un trabajo entre los estudiantes, entre los académicos, los investigadores, aquellos que se dedican a hacer consultorías y obviamente los empresarios. Es un trabajo conjunto en el que a lo mejor nosotros los que estamos en el área de la investigación logramos determinar esos enfoques, esos modelos que te permiten implementar de mejor manera el teletrabajo. Ahí es donde entra la parte de los que dictan las políticas públicas, los que generan, los que toman decisiones dentro de las organizaciones y de las empresas, hacia trabajar necesitamos lograr ese consenso y trabajar en conjunto para lograr que el teletrabajo logre las virtudes que nos dice la literatura. Sí, entonces, ¿por qué ese consenso? Por esas diferencias y discrepancias que aún encontramos en estudios, sobre todo a lo largo, pues, decimos, en contextos distintos como el mexicano y el austriaco. ¿Qué pasaba? Posiblemente en Austria ya estaban más habituados al teletrabajo que nosotros en México, es una de las posibilidades, ¿no? O volvemos a la teoría de Douglas MacGregor. Tal vez los trabajadores necesitan es más difícil en algunos países esa soberanía del tiempo de trabajo. Entonces, por eso es importante lograr ese consenso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿O qué se ha realizado? Perdón. ¿Qué se ha realizado? Hemos identificado métodos documentales enfocados en revisiones sistemáticas y análisis de casos, métodos cualitativos con entrevistas, métodos cuantitativos, descriptivos e inferenciales. Incluso hemos utilizado métodos contemporáneos como las tecnologías de nube, minorías de opiniones, inteligencia artificial. Los que yo marco son los estudios que nosotros hemos realizado en el equipo que estamos aquí presentando este panel. Hemos hecho este tipo de estudios sistemáticos, descriptivos, inferenciales. Hay más, pero quiero mencionar que son los estudios o lo que nos hemos enfocado en hacer. Y yo ¿qué reflexiones saco de los documentos que hemos leído y de nuestros trabajos? Saco 5 reflexiones. Hay que trabajar en actualizar y elaborar políticas de trabajo o retorno de trabajo, pero considerando los hechos y los hallazgos de estas investigaciones. Hay que evaluar las funciones dentro de la organización que pueden llevarse con teletrabajo para poder implementarlas. Una parte operativa a lo mejor no puede ser con teletrabajo, pero una parte más de gestión y administración podemos hacerlo que sea 100% teletrabajo. Evaluar de forma continua la experiencia de los trabajadores es importante. Supervisar las necesidades de esos trabajadores y obviamente evaluar las necesidades de aprendizaje tanto del empleado, supervisor, directivos, ya sea sector público o privado. Creo que estas son las reflexiones con las que yo quiero concluir sobre qué en el entorno organizacional, ¿sí? Ahorita Edgar nos hablará de un entorno más amplio Yo del entorno organizacional extraigo estas 5 reflexiones, que es ese panorama que nos espera para los que estudiamos el teletrabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor David.
pido al doctor Éter, por favor, continuar. Perdón. Gracias, doctor. Ya estoy aquí, ya ven con la confusión. Gracias al doctor Rigoberto y pido al doctor David Valle continuar, por favor, con su participación. Muy bien, nada más, doctor Rigo, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Excelente, gracias. Muy bien. Yo creo que ya allí se ve la presentación. Muchas gracias, Mariana, por cederme la palabra. Y pues bueno, yo voy a continuar con esta plática, continuando con la argumentación. Igual les voy a plantear algunos resultados que hemos tenido. Y pues en términos de esta idea que plantea Jack Niels en 1973, de que el teletrabajo era una solución a una gran variedad de problemas individuales, organizacionales, sociales, ¿no? Entonces, en los 70s, imagínense, en los 70s, algunos de nosotros no habíamos nacido y ya se planteaba esta idea de reducir el tráfico en las ciudades, de disminuir la contaminación, ¿no? Eran como esas promesas que teníamos del teletrabajo, reducir el gasto de recursos naturales, obviamente, ¿no? Crear oportunidades de ocupación para personas con capacidades diferentes para que no se estén trasladando, reducir los costos laborales es otra de ellas. Obviamente, pues una idea que se tenía en este entonces era incrementar la productividad y, bueno, pues mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, veíamos ahí beneficios tanto para las organizaciones, para las empresas y también para los trabajadores. Sin embargo, no fue hasta 1990, por ahí en la década de los 90, que se potencia el uso de teletrabajo gracias a la gran expansión de Internet, y esto sobre todo se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Muchas empresas comienzan a utilizarlo, algunas autoridades comienzan a promoverlo, y bueno, pues derivado de esta pandemia que vamos saliendo ya después de un poquito más de 2 años, se crea este término de nueva normalidad. Fue muy sonado, por ahí les pongo una referencia de Forbes, de lo que es la nueva normalidad. Sin embargo, este término de nueva normalidad es una expresión del ámbito de la economía, de las finanzas, del comportamiento social, que fue elaborada para describir ciertas condiciones financieras tras las crisis. Pues en esta época de recesión, de confinamiento también que tuvimos derivada por la pandemia, mucho se usa el término de nueva normalidad y bueno, pues estamos aquí en la nueva normalidad en un panel virtual por medio de Zoom, que ya es, creo, lo de todos los días, ya todos estamos acostumbrados a estar aquí con esto. Y bueno, pues este fenómeno que ha surgido y este fenómeno que salió, tal y como lo dice el doctor Rigo, como una especie de laboratorio, pues creó estas condiciones, ¿no? Para que estemos de esta manera. Y bueno, pues de alguna forma nos ha afectado a todos. Entonces, ¿cuáles serían algunas preguntas que yo planteo respecto a lo que surge el día de hoy, ¿no? Para pensar qué podríamos hacer. En primer lugar, yo los invito a todos que piensen cómo cambió el trabajo. ¿Están haciendo las actividades de la misma forma? ¿Cómo cambió la vida personal a raíz de la pandemia, a raíz del teletrabajo? ¿Cómo puede la tecnología ayudar a combatir la pandemia? Y yo estoy muy motivado con esta pregunta, obviamente, porque mi ámbito de investigación es la inteligencia artificial. Otra pregunta que les planteo, ¿es el teletrabajo una oportunidad factible para que las organizaciones evolucionen en términos de esa teoría contingente que platica Patty en su conversación? Y bueno, pues también hemos sido presa de la infodemia en algún momento. Surge este otro término, aparte de la nueva normalidad, que es la infodemia, en el que, bueno, pues hay un montón de información por todos lados, chismes, correitos, mensajes en WhatsApp, en redes sociales, se difunde de manera viral. Y bueno, pues, ¿qué tanto nos hemos contaminado de esta información, ¿no? Que es algo que surgió también con la pandemia y con el confinamiento. Y también vamos a ver, ¿no? Si las empresas están dispuestas a la implantación del teletrabajo, porque muchos líderes dicen, bueno, pues tú vienes a trabajar, no importa lo que suceda, necesitamos que estés en tu lugar de trabajo de manera presencial. Y también en qué medida los empleados quieren teletrabajar, porque algunos se sienten como pez en el agua y otros dicen, no, yo tengo que estar en la oficina interactuando con la gente, viendo a las personas. Y bueno, son algunas preguntas que yo propongo y que surgen pues para generar la discusión.
¿Cuáles son algunos efectos de la pandemia? Pues históricamente las crisis económicas, las pandemias, ha habido varias, ¿no? Esta fue bastante grande, y las guerras, pues ahorita estamos viviendo una guerra, han agudizado estas desigualdades, ¿no? Entonces, la tecnología, que es uno de los mecanismos para realizar el teletrabajo, el famoso home office, pues generan esas desigualdades. No todos tienen acceso a esto. Debido a la pandemia, muchas personas también perdieron su empleo, varias empresas quebraron, no sobrevivieron a los embates de la pandemia, y hasta cierto punto, como lo planteaba Patti, se desdibujaron esas líneas entre la jornada laboral y el tiempo libre, ¿no? Hubo un aumento de estrés, hubo ciertos riesgos a la salud mental, pero otros lo vieron como un gran beneficio, ¿no? Son como dos caras de la moneda. En algún momento también se agravó la sensación de aislamiento debido a estas medidas de confinamiento, y en las empresas hubo hasta inclusive pérdida de identidad, de objetivos, no se sabía cuál era el rumbo, ¿no? Una de las grandes desventajas aquí es que las personas con mayores ingresos tienen más posibilidades de teletrabajar que las personas que tienen menos ingresos, que están segregadas o que están un poquito alejadas de la tecnología. Entonces, uno de los retos que tenemos al regresar a esta nueva normalidad, y ya lo estamos comenzando a vivir, es que las personas regresen a un lugar que sea seguro, que sea saludable. Hay que pensar también en términos de, pues, cuáles fueron esas medidas económicas y sociales drásticas que generaron una crisis global, ¿no? Que hubo hasta cierto punto una recesión económica que seguimos viviendo, con todos los problemas que hay. Y obviamente, derivado de esta pandemia, pues surge esta idea del teletrabajo, trabajo a distancia, que es lo que estamos planteando el día de hoy. Entonces, derivado de esto, aquí hay resultados de una pequeña encuesta que aplicamos a personas, a teletrabajadores de Ciudad de México y Estado de México. Aquí, bueno, pues la muestra se caracterizó porque eran personas que por lo menos tenían grado de licenciatura, eran profesionales. Vean que más o menos en proporción tenemos un 55.6% de mujeres, 44.4% de hombres, y la edad es de 22 a 65 años. Entonces estamos hablando de que son jóvenes también los que están aquí en esta encuesta, pero también tenemos pues personas de la tercera edad. Aquí, bueno, pues hay que pensar en términos de que los más jóvenes, los millennials, los que son nativos tecnológicos, pues tienen más facilidades en teoría, ¿no? Tienen más facilidades para teletrabajar, y los mayores quizás tienen más dificultades, ¿no? Y eso, bueno, pues yo que estoy aquí en el ámbito docente, lo vi mucho con algunos colegas cuando daban sus clases, que era gente mayor que les costaba mucho trabajo conectarse a plataformas como Teams para poder dar sus clases, ¿no? Ellos extrañaban el pizarrón y poder escribir, ¿no? Entonces, en términos de trabajo también hubo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son esos resultados que tenemos de esta encuesta? Aquí les digo, este es solo un estudio de todos los que el doctor Rigo les platicó que hemos hecho. La verdad es que estamos generando una línea de investigación en términos de teletrabajo que es bastante importante. Por ahí tenemos también un reporte que realizamos con los colegas de la UDG. Y bueno, pues este es un resultado de este tipo de investigación que realizamos. Bien, pues aquí no sé si la gráfica se vea clara, porque la verdad es que son bastantes cosas. No puse todos los puntos que hemos evaluado, pero les voy comentando de abajo para arriba, ¿qué es lo que hay? Cuando se generó esta idea de teletrabajar, tuvimos que un 25% de las personas que teletrabajaron en esta encuesta tuvo que comprar un equipo informático. O sea, fue una emergencia, todos se fueron a sus casas a teletrabajar, no hubo como una manera de planear las cosas, ¿no? Fue una cosa emergente, y entonces 25%, sí, gracias Mariana, 25% de las personas tuvieron que teletrabajar. 76% incrementó el consumo de electricidad y 36% incrementó su consumo de internet. Esto quiere decir, bueno, pues que hubo una polémica entre quién iba a pagar el consumo de internet, la electricidad, y por eso, bueno, pues la legislación ha cambiado este tipo de cosas, ¿no? 90% de los encuestados redujeron sus gastos de transporte, 85% tuvo mayor facilidad para teletrabajar. Vean que eran profesionales, ¿no? 62% aceptó aumentar su productividad
en la modalidad virtual, 52% incrementó su satisfacción laboral, 78% aceptó tener más tiempo para pasar con su familia, lo cual estaba padrísimo. Yo estaba encantado con eso, porque me la vivía de 7 de la mañana a 8 de la noche prácticamente trabajando, y aunque bueno, pues era complicado porque luego tú tenías que trabajar y no lo entendían, pues yo creo que fue uno de los grandes beneficios de esta pandemia, ¿no? 31% de los encuestados tuvo una reducción de ingreso, lamentablemente, 27% redujeron la jornada laboral y 69% aceptaron que tenían horarios flexibles, pero esa flexibilidad llevaba a que hubiera cierto abuso, ¿no? 48% no pudo desconectarse del trabajo, yo era uno de ellos, un workahólico, los fines de semana me la pasaba trabajando, después de las 12 de la noche trabajaba, bueno, pues ahí fueron situaciones que cambiaron, 55% trabajaron más que en persona, o sea, en persona trabajaban menos y en esta modalidad fue más, 39% no tenía posibilidad de hacer trabajo colaborativo, 17% aceptó que tenía problemas con su familia por esto, obviamente, 38% estaban agotados, 33% se sentían aislados, 49% estaban estresados y 60% mejoraron su calidad de vida. Bueno, son resultados de esta encuesta. Me voy a saltar a la última diapositiva debido al tiempo que tengo. Aquí es un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford. Entonces, derivado de la pandemia, hubo algunas medidas, ¿no? Como robots que atendían a pacientes contagiados por COVID, estamos hablando de inteligencia artificial, algoritmos que identificaban personas con síntomas de COVID, drones que entregaban comida y paquetería. En México quizás no lo vimos mucho, pero en países como China sí se vio, algoritmos para identificar automáticamente síntomas de COVID en radiografías. Y entonces, esto nos está llevando a pensar que la tecnología va avanzando, ¿no? Que el teletrabajo y este tipo de modalidades van a ser más sofisticadas de lo que a lo mejor estamos pensando. Y en esta gráfica que les estoy mostrando en este estudio se plantea que el aprendizaje automático va a afectar a cierto tipo de rutinas. Ahí vemos en el eje de las Y la compatibilidad que tiene esa labor para ser sustituida por técnicas de machine learning, y en el eje de las Y vemos el percentil de la mediana salarial. Entonces estamos viendo que las actividades que son menor remuneradas, que son más repetitivas y que son más rutinarias, son las que van a ser más sustituibles por este tipo de técnicas, ¿no? En términos de pensar qué va a pasar con la tecnología en el futuro. Y bueno, pues son profesiones como los cajeros, los teleoperadores, los choferes de Uber, la manufactura, los pilotos por ahí están, pero bueno, pues si se fijan, ahí están los economistas, los investigadores, a lo mejor no somos tan reemplazables. Y con esta lámina dejo mi presentación. Y bueno, pues agradezco, doctor David. Y pido al doctor Edgar Rubalcaba continuar, por favor. Gracias, Mariana y colegas, y bueno, a los organizadores de este seminario por la invitación. Bueno, dando continuidad, yo creo que hemos llevado a quienes nos han escuchado desde la parte teórico-conceptual, algunas reflexiones que planteó y conceptos que decía Patti, Rigo, que ponía en valor algunas también reflexiones y paradigmas, y sobre todo las metodologías que se están utilizando desde diferentes campos para abordar este fenómeno del trabajo a distancia. Y ahora, digamos, David, que nos pone algunos resultados de este trabajo. Este trabajo que los que estamos aquí conformamos un equipo multidisciplinar, 5 personas con diferentes formaciones, intereses en investigación, pero que convergimos en esta temática que nos está gustando mucho por lo que estamos encontrando a partir de las diferentes visiones que convergemos en este grupo. Y bueno, ya mencionaba David algunos resultados, y en esa línea yo me permitiría hacer algunas reflexiones de estos resultados a la luz del impacto en términos de política pública, ¿sí? Estos resultados, estas metodologías aplicadas nos están arrojando cierta evidencia empírica que nos permite entender y aproximarnos para conocer mejor el fenómeno, y a partir de ello poder modificar lo que tenemos, ajustar, cambiar algunas cuestiones. Sí, esta investigación que hemos hecho, principalmente basada en encuestas a un universo de empleados públicos principalmente,
pues nos arrojan resultados en torno a la satisfacción laboral que tienen o no los empleados que ahora se someten a nuevas condiciones de trabajo a distancia, al compromiso organizacional, si este cambia o no, la relación, la comunicación, los efectos del burnout, la productividad. Y todo eso nos habla de que es una realidad, de que ha habido diferentes tipos de cambios, ¿no? Cambios que podemos destacar como del tipo organizacional, cambios en las jerarquías, en el orden, pero también cambios del tipo político, del diálogo, de las relaciones, del orden que se gesta al interior de diversas labores. También cambios de tipo tecnológico, claramente. Sin duda, en la incorporación de nuevas herramientas ahora se ha hablado de una aceleración de lo que hizo la pandemia, que a lo mejor podía haber pasado en 10 o 15 años, se tuvo que dar en un año prácticamente. La adopción de estas herramientas tecnológicas como herramientas para cumplir ciertas funciones y lograr objetivos productivos laborales. Por otra parte, también están los cambios en términos de regulación, y esta es una parte que también a la política pública le importa mucho, ¿sí? El cambio de entender cuáles van a ser las nuevas normas, las nuevas directrices, políticas, leyes que vayan a sustentar todo un nuevo paradigma de el mercado laboral, de las labores. Entonces, la política pública tiene que ver con estos cambios organizacionales, políticos, tecnológicos, culturales, de regulación. ¿Y por qué es tan importante la política pública? Porque la política realmente lo que busca es tratar de articular un conjunto de disposiciones, procesos, herramientas que sean adoptadas por empresas, gobiernos, para atender un asunto relevante, como lo es los cambios en términos de las labores. Entonces, esto nos abre campo a la reflexión a diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el campo de la regulación, saber qué se está haciendo, qué están haciendo países que han avanzado más, cómo podemos comparar, cómo podemos no copiar, sino adaptar prácticas, este fenómeno que estamos viendo del isomorfismo institucional, que vemos que muchas organizaciones están llevando prácticas y regulaciones, nuevas políticas de teletrabajo, y cómo vemos que otro tipo de organizaciones, tanto en el sector público como privado, las empiezan también a adaptar o a mimetizar, ¿sí? Este fenómeno del isomorfismo. México no se ha quedado atrás. México ha emprendido cambios legales en una norma oficial mexicana que rige el tema de seguridad y salud en términos de teletrabajo. Y bueno, encontramos todo este nuevo campo donde destacan aspectos que la política pública está analizando, como las políticas en torno a los horarios laborales, ¿no? Las políticas, esto que se llama el derecho a la desconexión, en el que ahora llevamos el trabajo a todos lados. Antes podrías diferenciar muy bien tu espacio de trabajo, que era tu oficina, ibas a un sitio y cuando terminaba esa jornada te desconectabas y atendías a tu ocio. Ahora esto ha cambiado porque en estos aparatos llevamos oficinas, llevamos una serie de demandas laborales que difícilmente, o se necesitan políticas muy duras, estrictas, que ya muchas instituciones internacionales y todo han adoptado, de prohibir correos electrónicos después de determinada hora, etcétera, que eso se está estudiando para ver qué tan. Y aquí es donde también quiero remarcar la importancia de este trabajo y de la academia, de que estamos ante un fenómeno que es un fenómeno frontera, que se está estudiando y que se necesita estudiar de una forma multidisciplinar, como desde este grupo lo estamos haciendo, ¿sí? Ya hablaba, se hablaba de la falta de consenso en estas temáticas, y mucho tiene que ver porque no hay mucha evidencia empírica, y esta evidencia es el rol de la academia, tratar de tener estudios que aporten a la evidencia, que nos permitan avanzar para saber cómo tenemos que desarrollar esto. Sin duda, las directrices orientan a que debe ser un trabajo
co-creado entre diferentes sectores, gubernamental, privado, los usuarios, para poder plantear mejor estrategias que nos permitan avanzar en este sentido. Entonces, el tema de analizar desde la legitimidad que están teniendo, o sea, la aceptación que tienen estas políticas, la efectividad que están teniendo estas políticas en el mercado laboral, sin duda yo creo que aporta una gran contribución en este campo, que sin duda está siendo uno de los temas que están marcando esta nueva era laboral, ¿no? O sea, el teletrabajo, y esta nueva era también, yo creo que incluso podríamos decir social, en donde el trabajo adopta nuevas formas, nuevos matices, y yo creo que también para esto hay que tener mucha evidencia y evitar el determinismo, ¿no? Sino decir, bueno, ahora tenemos tecnología, acceso a internet y dispositivos, pues boom, con el mercado del teletrabajo. Yo creo que no podemos asumir eso, y eso es algo que se está estudiando desde una visión de política pública, porque no tenemos que guiarnos, como lo que decía David, de esa visión que se tenía de la promesa del teletrabajo y ahora todo va a ser mejor y vamos a reducir la contaminación, etcétera. Hay que explorar cuáles son los matices, porque puede haber efectos en la salud mental, en algunas cuestiones, que es importante. Por eso, 2 minutos. desde la política, sí, cierro. Desde la política pública tenemos que analizar el fenómeno desde una forma integral, desde sus arreglos institucionales, desde un análisis de los contextos, qué está pasando en esos ambientes de trabajo, cuáles son las reglas formales, pero también las no formales, ¿sí? Que son muy importantes, que afectan el teletrabajo, y más en países latinoamericanos, donde prevalecen pues las reglas no formales, las relaciones de poder que se dan muchas veces para inferir o cambiar muchas veces a lo mejor las reglas formales. Y entonces yo creo que ese análisis contextual, ambiental, de lo que sucede en eso, tenemos que aproximarnos desde estas investigaciones para poder tener pues evidencia de lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué problemas afectamos? ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son los riesgos en ese sentido? ¿Cómo se afecta la salud mental? ¿Cómo diseñamos una política de derecho a la desconexión? Entre otros fenómenos. Bueno, yo hasta aquí lo dejaría tratando de plantear estas reflexiones. Gracias. Gracias, doctor Edgar. Adelante, doctor Alberto Becerra, por favor. Sí, muchas gracias, Mariana. Me voy a permitir compartir también una pantalla. No sé si la estén viendo. Me parece ya que se sí. Visualiza. Bueno, yo primero quisiera ya cerrar con una serie de conclusiones y reflexiones a las que nos llevaron algunos de los datos que obtuvimos en los estudios de los que ya se ha hablado aquí. Quiero resaltar también la extraordinaria etapa en la que nos tocó de alguna manera realizar estos estudios. De alguna manera muchos escuchábamos hablar, al menos en sociología, de algunas teorías que no las veíamos tan cercanas, al menos en nuestra realidad mexicana, ¿no? Se hablaba desde Marshall McLuhan cuando hablaba del aula sin muros, ¿no? O la era del acceso de Jeremy Rifkin, incluso la modernidad líquida de la que hablaba Bauman. Nos parecía que hacían alusión justamente a un tipo de sociedades occidentales que no tomaban en cuenta la gran disparidad que existe a nivel internacional entre los distintos grupos sociales, y que se hablaba solamente de una tendencia que se manifestaba prácticamente en un pequeño sector de la población. La pandemia nos orilló de alguna manera a hacer realidad o a hacer visible que este tipo de procesos han alcanzado, al menos en la experiencia que hemos tenido en los últimos 2 años, a un sector prácticamente mayoritario, si no es por decir, nos ha alcanzado a todos. De alguna manera lo dijo David, lo dijo Rigo, estamos conectados en Zoom, ¿no? Y esto pues, es de alguna manera una muestra del tipo de prácticas que se han venido implementando a partir de la pandemia. Y entonces me voy a permitir hacer referencias a qué es lo que nos arrojó estos, al menos hablar de 2 estudios en los que nosotros hicimos algunas reflexiones. Estos 2 estudios, el primero de ellos se publicó a finales de agosto
del 2020, y en ese estudio nosotros advertíamos que se hacían evidente pues una ausencia de un marco regulatorio, políticas públicas que fueran consistentes para garantizar escenarios óptimos en las relaciones laborales y del teletrabajo, ¿no? Aquí yo hago mención de que en esta modalidad al menos no existía una definición de jornadas de trabajo, no existía tampoco toda una serie de criterios para aprender de la flexibilidad laboral, tampoco existía la necesidad de una capacitación laboral pertinente para el teletrabajo, también criterios para la definición que se hacía con los costos y condiciones de acondicionamiento de cada uno de los trabajadores que tenían que pagarse la electricidad, la conectividad, el equipamiento, el acondicionamiento de su área de trabajo, y que finalmente ese era un ahorro significativo que también le representaba a las empresas. Así como la atención de las condiciones socioemocionales de las que se han estado hablando aquí. El burnout es una de ellas, por todo lo que tiene que ver con una fatiga emocional a partir del aislamiento y de la ausencia de socialización. Quiero comentar que estas conclusiones, finalmente nosotros llegamos a ellas en agosto del 2020, cuando todavía no estaba implementada una reforma laboral que sucedió justamente el año pasado. Y vemos con gusto que mucho de lo que nosotros apuntábamos en agosto del 2020 se retomó y fue parte incluso de una importante reforma en la ley federal que incorporó en el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento justamente de esta modalidad del trabajo, ¿no? Y que se regularon de alguna manera el garantizar el acondicionamiento de espacios con mobiliario y equipo para los trabajadores, que es algo que ya habíamos señalado, el apoyo en los costos derivados de la actividad laboral, como lo comentaba, al menos en términos de lo que es la electricidad, la conectividad y en algunos casos incluso el mobiliario para acondicionar el espacio también se reguló. También se reguló el garantizar la asesoría y capacitación en materia de tecnología y el respeto, lo que llamaba, aquí hay una cuestión que me parece no está todavía del todo debatida o comprendida en términos de lo que representa el teletrabajo, porque de lo que se habla es del respeto a la desconexión fuera de las jornadas laborales. Eso es lo que se reguló en la Ley Federal del Trabajo. Pero ahí hay una ausencia todavía en términos de aprender e interpretar todo aquello que representa como oportunidad el teletrabajo en lo que es la flexibilidad laboral. Es decir, cuando nosotros hablamos de jornadas laborales y establecemos un rango de horas durante el día, estamos pensando en una modalidad de tipo presencial que se ajusta precisamente a ese tipo de formas de trabajo. Pero el teletrabajo también plantea como una oportunidad la posibilidad de diferentes tipos de horarios, cuando mejor se le acomoda incluso al trabajador, o dependiendo también de las necesidades de entrega de algunos trabajos, acomodar los horarios para cumplir en el momento en el que mejor se puede, y entonces establecer estándares de calidad o de rendimiento en función del logro de objetivos, ¿sí? Y esto es algo que todavía me parece se tendría que estar debatiendo. Entonces, son algunas de las cosas que nosotros encontramos que se podrían adaptar, pero algo que no contempla la Ley Federal del Trabajo y que nosotros definíamos en las primeras conclusiones es que existe una ausencia justamente en la definición en términos de lo que tiene que ver con el cumplimiento y la productividad en los estándares de calidad. Como ya lo mencionó Patti al inicio, existen trabajadores que seguramente necesiten de la presencia y del seguimiento de un jefe inmediato que les esté asignando ciertas tareas. De hecho, eso apareció en una de las encuestas que nosotros decíamos. 20% de las personas encuestadas que nosotros teníamos decían que no sabían qué hacer. Necesitaban incluso tener en claro cuáles eran las actividades que tendría que estar realizando para poder ser más eficiente en su trabajo. Y entonces, esto nos pone ante el reto de un cambio, que el teletrabajo es todo un cambio de paradigma y que posiblemente incluso no sea para todas las personas. Es decir, este tipo de modalidades de trabajo sin duda tendrá más éxito en aquellas personas
que sean más proactivas, que tengan más iniciativas y que tengan un poco de mayor creatividad en el entendimiento de los objetivos de la organización para la que están trabajando, y que esto incluso pueda ser un valor agregado que le aporte de alguna manera a su trabajo, ¿no? Un número de personas también señalaba que necesitaba mayor adaptación en términos de la adaptación tecnológica y que les representaba un mayor esfuerzo. Entonces, esto fue resultado del primer estudio, y quisiera compartir lo que es el resultado en el segundo estudio, lo que nosotros tratábamos de observar o de conocer, explicar qué tanto el teletrabajo incidía en el valor público. Particularmente, se hablaba de innovación y de la coproducción en la administración pública, en la eficiencia y en la eficacia y en las economías que otorga el valor público a nivel social. Esto es importante porque comúnmente cuando nosotros hablamos de la función pública se atiende básicamente a eficiencia, eficacia, y muy poco se atiende en términos del aporte que tendría que hacer en términos de las economías y del desarrollo económico, y eso solamente se logra con un vínculo eficiente con los distintos sectores de la sociedad, uno de ellos el sector productivo. Y pues bueno, en este sentido, bueno, la innovación y la coproducción en la administración pública son elementos que nos señalaron que el teletrabajo no había incidido de manera positiva. Entonces es clave invertir en términos de aquello que habla la Ley Federal de Trabajo en capacitación y formación, justamente en cómo favorecer el trabajo colaborativo y la co-creación apoyada en la comunicación digital. Esto es uno de los aspectos que nosotros encontramos, fortalecer la colaboración además de los sectores públicos y gestionar información en términos de interoperabilidad con otros sectores que favorezcan aquello que llamamos incluso el gobierno abierto, de lo cual Edgar Rubalcaba pues, es uno de los expertos que tenemos. ¿Qué sí encontramos nosotros? Es en términos del impacto en la eficiencia y en la eficacia. Esto es aunado a todo un recorrido que ya se tenía en términos de la implementación del gobierno digital. Hay que identificar muy bien que el gobierno digital se ha focalizado en servicios, por ejemplo, en la automatización y servicios que se dan en línea y a muchos de los usuarios. Eso tiene muy poco que ver con la cuestión de las interacciones al interior de una organización y que tiene que ver con la colaboración y la comunicación entre los trabajadores. Y en esto sí hay un avance significativo, ¿no? El crecimiento en los procesos de innovación, digitalización, eficiencia y eficacia de los servicios, y el incremento, ahí sí hay un incremento en el valor público que se derivó a partir del teletrabajo y la incorporación de tecnologías, pero existen oportunidades para diseñar estrategias orientadas a reducir brechas digitales, porque no toda la población tiene la capacidad de aprovechar plenamente estas ofertas que se hacen a partir de la digitalización. Y es una oportunidad para flexibilizar y democratizar los procesos de gestión pública y de aquello que llamamos gobierno abierto. Finalmente, quiero hablar de algunas áreas de oportunidad para futuros estudios. Incorporar estudios de satisfacción desde los usuarios o beneficiarios directos del teletrabajo. Estudiar casos específicos en administraciones públicas en las que se analicen dinámicas de teletrabajo en áreas de gobierno que ofrezcan servicios públicos, y el análisis de tipo longitudinal que permita analizar cuál será el comportamiento del teletrabajo una vez que pasemos este periodo de crisis del COVID, y saber evaluar cuál fue realmente el impacto de su implementación dentro de esta etapa, de este periodo de pandemia. Es lo que yo quisiera dejar ahí como puntos de reflexión para escuchar si hay algunas participaciones al respecto. Gracias, doctor Alberto Becerra. Gracias por la participación hasta este momento de todas y todos. Sí tenemos varias preguntas que me voy a permitir compartirlas. Considero que voy a ir una a una porque algunas son un poco extensas, entonces ya ustedes decidirán, son bastantes, entonces si gustan la participación, yo considero de uno o una de ustedes en cada una de ellas, o dos máximo, para que puedan darle respuesta a la mayoría. Bueno, la primera es, ¿cuáles son las principales desventajas del teletrabajo para las y los empleados, las organizaciones y las familias? Esa es la primera.
Bien, si quieren, yo comienzo. Adelante, doctor David. De hecho, cuando estábamos empezando a estudiar esto, se plantean grandes ventajas y desventajas, ¿no? Son como divididas tanto para las organizaciones como para las personas, y algunas de ellas yo creo que las vivimos, ¿no? Una gran desventaja de las organizaciones es en términos de que no haya compromiso organizacional, que los trabajadores se desentiendan de la organización y que se pierda esa identidad hacia la organización, ¿no? Que no haya una respuesta, que se desconecten y bueno, pues que en términos generales no haya productividad en la organización. Para nosotros como trabajadores, ¿qué puede suceder? Pues que haya una sobreexplotación, que no se respeten los horarios laborales, que se genere burnout, que haya un conflicto con la familia, porque pues no haya, a veces no hay un límite, ¿no? Entre lo que sucede en el trabajo y lo que sucede en casa. Y lo que les platicaba, que pues estás trabajando, tienes que cubrir cierto horario en casa, tienes que adecuar cierto lugar para trabajar, y a veces algunas personas no tienen las posibilidades de adecuar un espacio exclusivo de trabajo en el que puedan estar aislados de la familia, ¿no? Porque finalmente es una distracción que te hablen, te digan, vamos a ver una serie de Netflix o vamos a cocinar, y pues eso merma finalmente en una falta de productividad. Es lo que yo vislumbro así de inicio, y bueno, pues no sé qué consideren los colegas al respecto. ¿Alguien más quiere complementar esto o pasamos a la siguiente? Bueno, nada más para no ocupar tanto tiempo, yo creo que depende mucho de las funciones o del tipo de trabajo que se esté desempeñando. Uno de ellos, yo creo que no es para todos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en la función, ¿no? Por ejemplo, en las funciones operativas, que a lo mejor aunque quisiera no va a poder realizarse por el tipo de funciones. Y otra, bueno, yo como docente lo noté en este regreso que hemos tenido paulatino, son los resultados, ¿no? Por ejemplo, con los alumnos. A lo mejor virtual nos decían que estaba excelente, que si entendían, todo el mundo participaba, porque a lo mejor rápido lo buscaban en la red, ¿no? Pero ya presencial, el resultado ahora es muy diferente a lo que yo pensé que se había logrado. Entonces, yo creo que esa es otra de las desventajas, que muchas veces los resultados pueden ser diferentes a los esperados. Gracias, doctor David y doctora Patricia. La siguiente pregunta es, ¿en sus investigaciones se midió el impacto del home office respecto a los roles de género? Si quieren, yo respondo. No hemos hecho hasta el momento investigaciones en las que el género sea uno de los determinantes del teletrabajo. Hemos explorado variables como la satisfacción, la productividad, el impacto del teletrabajo, como decía el doctor Becerra, la generación de valor público. Incluso por ahí hicimos un estudio de análisis de sentimientos utilizando técnicas de inteligencia artificial. Eh, en Twitter, en las publicaciones en Twitter, pero hasta el momento no, de manera particular no tenemos algún estudio que se enfoque en si hay alguna diferencia entre el género y la percepción de estos factores del teletrabajo o ocasionados por el teletrabajo. Sí, yo ahí explorando los datos, en algún momento vimos algo que recuerdo así, porque la verdad es que no lo aplicamos exactamente hacia este tipo de estudios, pero descubrimos que hay mayor productividad en las mujeres que en los hombres en términos del teletrabajo. ¿Sí? A pesar de estos problemas, ¿no? De que muchas de las mujeres tienen que estar a cargo de la casa, cuidando a los niños y batallando, finalmente pues son más productivas que nosotros, ¿sí? Entonces ahí hay mucho de qué pensarse, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros mientras estábamos en el confinamiento? Y bueno, pues la verdad es que es un gran esfuerzo el que hacen las chicas al tener este tipo de responsabilidades. Gracias, doctor Rigoberto y doctor David. Pues ahí hay un campo que explorar, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿en sus investigaciones han podido identificar la metodología de aplicación del teletrabajo o lo que se debe considerar para su aplicación? Sí. Adelante, doctor. Sí, sobre todo para las organizaciones es importante considerar que si hablamos de un cambio de paradigma, cambia completamente también la forma
en que se organizan muchas cosas, incluso el presupuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, las implicaciones que tiene en que estamos acostumbrados a que muchas de las inversiones que hacemos es en lo físico de la oficina, el equipamiento, el acondicionamiento. En la cuestión del teletrabajo se deben de garantizar otras cosas, se debe garantizar un servicio de energía ininterrumpida para que siempre estén fluyendo todos los servicios, una mayor capacidad en términos de acumulación y almacenamiento de los datos, una mayor capacidad en términos de conectividad, pero sobre todo el incremento en los costos de servicios de asesoría, por ejemplo, a los ingenieros y en materia de seguridad, ciberseguridad. Obviamente ya con el teletrabajo se incrementa mucho la responsabilidad en cuanto al manejo de archivos y bases de datos, tanto para la organización como para las personas que laboran en la organización. Entonces, es una forma incluso de afectación o de reordenamiento, de reorganización que deben considerar muchas de las empresas, ¿no? Y de los trabajadores que se dedican a ello, porque las responsabilidades también cambian cuando uno tiene todo un manejo digital y la vulnerabilidad que se tiene también con el acceso a muchos de los datos digitalizados. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doy paso a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta, bueno, en el público nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el outsourcing? Debido a que en las dos tienden a utilizar las nuevas tecnologías y disminuir costos, tanto en la empresa u organización y al mismo trabajador. Y este trabajo de outsourcing se incrementó durante la pandemia. Bien, bueno, si quieren, otra vez participo yo. De hecho, surge del teletrabajo, surgen estas dos tendencias, que es el outsourcing y el offshoring. El outsourcing es pues cuando subcontratas a alguien, ¿no? Sin que tenga todas las prestaciones de ley. Y el offshoring es cuando las empresas van y ponen ciertas plantas en países donde la manufactura es muy barata, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el objetivo es ser más productivos, tener al mejor personal, al más capacitado, al menor costo, ¿no? Y el teletrabajo, pues, no tiene que ver realmente con eso, sino que es las actividades que realizas con todas tus prestaciones, si es así, pero en tu casa, ¿no? Conectada a Internet. Es la diferencia que veo entre uno y otro. Sí, yo quiero Adelante, participar. doctor. Sí, gracias. Sí, coincido con el doctor David, no hay una relación tan cercana. Y el outsourcing, pues, no es un término que incrementó a partir de la pandemia, ya existía desde antes, porque obviamente el objetivo de todas las empresas es disminuir sus costos y en procesos de su cadena de valor, que no les conviene gastar toda su energía o sus recursos, pues es mejor tercerizar esos sistemas, esos procesos. Obviamente una empresa nunca va a tercerizar una nuclear core, una actividad central, una actividad que es lo que le genera esas ventajas competitivas. Y bueno, aquí lo que me gustaría volver a la reflexión que hice, evaluar las funciones dentro de la organización, esas nuclear cores que posiblemente puedan ser llevadas al teletrabajo, pero coincido con el doctor David, no hay una relación muy cercana. Considero que no incrementó el outsourcing a partir del teletrabajo, ya venía desde antes la tendencia. Gracias a ambos. La siguiente, y por también aclararnos estas dudas que vienen del público, la siguiente pregunta nos menciona, ¿cuáles son los elementos que tendrían que ser incluidos en la norma 35 a partir de los desafíos que se hicieron evidentes con la pandemia? Sí. Adelante, doctor Etar. En la norma oficial mexicana que se está generando, ¿qué aspectos pueden ser considerados? Bueno, yo creo que algunos ya los acaba de enunciar el doctor Becerra en su pasada intervención, pero yo creo que, o sea, el primero debe ser que las empresas deben de tener una obligación en considerar el teletrabajo, ¿sí? O sea, cuando digo considerar es generar una política de teletrabajo, o sea, generar una serie de estrategias, principios, normas que rijan, ¿qué cosas? O sea, que rijan, por ejemplo,
los espacios de diálogo, de comunicación, que definan cómo van a materializar este derecho a la desconexión, que expresen cuáles van a ser sus estrategias de formación y capacitación para la adopción del teletrabajo, ¿sí? Aquí hay que desarrollar capacidades, hay que formar cuando se incorpora nuevo software o el uso de estrategias tecnológicas, pues tiene que haber, para incluir a todo tipo de trabajadores en esta dinámica, creo que se tiene que estar definido en una política. También lo que se comentaba en el asunto de el subsidio, pues, o considerar, digamos, el tema de el consumo de energía eléctrica, el consumo de el pagar una internet, pues, esos servicios, también deben de ser temas que se tienen que asumir en una política de teletrabajo, ¿sí? De ver de dónde, ¿sí? Si nada más es trabajo ahora tu casa y tú asumes esos costos, a nada, o sea, ese tipo de cosas se tienen que evaluar en este sentido, si se va a replantear la lógica de la jerarquía, ¿no? O sea, si se va a ver un incentivo más a la innovación del trabajador, en ese sentido, o se van a seguir manteniendo los esquemas, digamos, que estuvieron muy instaurados en el trabajo presencial, que es yo tengo un jefe y, y él me indica qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. No te salgas de esto, o sea, una idea como muy weberiana de orden y jerarquía. Yo te digo, yo te controlo, no te salgas de esto, eso es lo que tienes que hacer. O si va a dar paso el teletrabajo a explotar más las capacidades creativas, a consensar modelos con los superiores, etcétera. Yo creo que esos son algunos aspectos que debe de considerar la norma oficial para emitir una normativa que dé pie a que las empresas adopten políticas que consideren estos aspectos. Muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, tenemos otra pregunta acá. El teletrabajo y sus impactos en las instituciones de educación superior. ¿Es viable tanto para docentes y administrativos en las universidades públicas como privadas? Adelante, doctor Becerra, por favor. Sí, de hecho, es muy viable, no solamente es muy viable, sino creo yo necesario. El día de ayer incluso manejó algo el doctor Carlos Iván en su conferencia. Estuve atento, él hablaba más o menos de todo este tránsito que se estaba haciendo hacia un modelo híbrido, que es algo que se tiene que aprovechar dentro de las instituciones de educación superior como un saldo favorable de haber pasado por esta experiencia pandémica y que nos ha orillado a desarrollar algunas experiencias que con la incorporación de modalidades como el B-Learning o una modalidad como el e-Learning, que algunas universidades de manera incipiente ya venían desarrollando y que en esta ocasión obligó prácticamente a la totalidad de las universidades a transitar bajo estos esquemas. Pero es importante también reconocer que lo que debe de crecer es la multimodalidad. Es decir, las múltiples formas de ofertar programas educativos, servicios educativos o la gestión incluso dentro de la organización en una diversidad de modalidades que se adapten a las personas. Es decir, es poner incluso a las personas y a sus necesidades y a sus particularidades por delante para entonces atender justamente esas demandas desde las instituciones, en este caso las instituciones educativas. Y esto sería algo muy favorable también para reducir todo lo que representa incluso en términos de movilidad social las universidades en términos de traslados y que tanto afecta a los tráficos en las ciudades, ¿no? Sería una oportunidad también para que los estudiantes pudieran combinar muchos de sus estudios con algunos otros esquemas de trabajo. Y tenemos también en algunas instituciones la incapacidad para que seguir creciendo en términos de infraestructura física instaladas, y es una oportunidad para aprovechar racionalmente la infraestructura que se tiene para incrementar la matrícula o incrementar la atención a la demanda que se requiere en muchas instituciones. Pero todo esto se tendría que hacer con
una buena formación, una buena capacitación, una buena implementación de estas modalidades, porque de lo contrario se corre el riesgo de lo que ha pasado también en muchas instituciones, que nos quedemos con que lo que implementamos en la emergencia y que no fue de la mejor manera termine vacunando a los estudiantes o a los profesores en contra de este tipo de modalidades. Es decir, el haberlo hecho de manera emergente, sin toda una preparación y sin todo un sistema que favoreciera mejores resultados, terminaría por descalificar a las modalidades diciendo estas modalidades, la experiencia que tuvimos durante la pandemia no sirve. Cuando las modalidades representan muchas ventajas y hay evidencias empíricas, al menos yo tengo en otros trabajos evidencias empíricas de cómo las modalidades en e-learning o incluso las modalidades completamente a distancia han generado muy buenos resultados en egresados, al menos en la aplicación de los exámenes generales de egreso de licenciatura en comparado con grupos que vienen completamente de la presencialidad. ¿Por qué? Porque justamente estas modalidades permiten a los estudiantes combinar sus estudios con la práctica y el trabajo relacionado con esa licenciatura. Entonces, me parece que más bien yo hablaría de que es una oportunidad y que tendrían que aprovechar las instituciones de educación superior. Gracias, doctor Alberto. Bueno, hasta este momento hemos conversado con respecto a cómo la pandemia de salud mundial COVID-19 pues hizo emerger y impulsar todavía más el teletrabajo en todo el mundo, así como las desventajas y ventajas que ha tenido el teletrabajo en el mundo y en nuestro país, como algunas de las ventajas fueron el maximizar el uso del tiempo, las cuestiones ambientales que coadyuvan a hacer una ventaja importante, sobre todo con este cambio climático que hemos estado observando en todo el mundo. También algunas de las desventajas que tienen que ver con todavía la adecuación de las legislaciones actuales, las cuestiones de salud de las y los trabajadores que se tienen que tener en consideración. Y bueno, hasta este punto me gustaría yo ya ir tomando esta situación para cerrar el conversatorio. Quisiera darles a cada una y uno de ustedes un minuto para que puedan cerrar. Si gustan, pueden hacerlo con respecto a la reflexión de la pregunta, ¿qué sigue para el teletrabajo? ¿Cuáles son los retos del mismo? Ya sea en las organizaciones públicas, privadas, de educación, empresariales, en fin. Les dejo el uso de la voz. Primero, por favor, para el doctor David Valle. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues yo creo que el teletrabajo o el home office es una opción seria para continuar. Hay varias empresas que lo han implementado derivado de esto. Sobre todo se ha potenciado en empresas que tienen que ver con tecnología. Aquí yo creo que el punto sería ser más productivo y trabajar menos horas sin restringir los salarios, sin bajar los salarios. Quizás trabajar por proyecto, no restringir tampoco las prestaciones que se tienen. Y yo creo que hay grandes beneficios en términos del teletrabajo, ¿no? La pandemia nos dio la oportunidad de ver qué podría pasar y pues yo lo dejo ahí viendo los beneficios. Gracias, doctor. Adelante, doctora de Rubalcaba, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que el futuro del teletrabajo tiene que ser abordado de forma multitemática, multisectorial, con diferentes, tienen que entrarle el sector productivo, el sector gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, a representar a los trabajadores. Creo que tenemos que evitar el determinismo teletrabajo, o sea, el per se, tenemos internet, tenemos computadoras, vámonos todos a teletrabajo. Tenemos que analizar los efectos en salud, los efectos sociales, los efectos productivos, los efectos en términos de legitimidad de las empresas, de la labor. Tenemos que ir con cuidado con esto y para eso el rol de la academia tiene que ser muy importante para aportar todo ese arsenal metodológico, toda esa evidencia empírica que ayude a construir políticas, criterios y determinar desde instituciones, desde las leyes y desde las empresas el cómo migramos de una forma armónica a un nuevo esquema.
Yo creo que por ahí va. Gracias. Gracias a ti. Gracias, doctor Edgar. Adelante, doctora Patricia, por favor. Muchas gracias. Yo creo que aquí es importante por las dos partes, tanto los trabajadores como las empresas, considerar como teletrabajador adquirir o desarrollar las competencias necesarias como las de pensamiento crítico, de comunicación, compromiso, responsabilidad, autonomía, administración del tiempo, y también por parte de los empresarios, empatía, un liderazgo que apoye a los teletrabajadores, dando tiempo de holgura para cumplir con las responsabilidades, y ser conscientes ambas partes que el tiempo es un recurso que si se desaprovecha ya no se puede recuperar. Entonces, dar tiempo al tiempo y, como decían mis compañeros, ser productivos y, desde luego, procurando los empresarios el bienestar para los trabajadores, y que uno busque la modalidad que nos haga más felices como trabajadores. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Alberto Becerra, por favor. Sí, yo primero quisiera hacer una distinción de este tipo de modalidad de teletrabajo a la que nos estamos refiriendo, que se favoreció también por un uso exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación, porque también el home office, como comúnmente también a veces se le llama, ha sido una práctica que también se había desarrollado hace muchísimas décadas. Yo recuerdo en la colonia donde yo vivía, llegaban con piezas para armar conectores, y a las señoras, a mi mamá incluso, le repartían más o menos todas esas piezas para que las armaran en casa, y ahí tenían a toda la familia armando, y era una especie de home office también, un trabajo que también no absorbía toda la carga social, una especie de outsourcing, como lo comentaba David, y ese tipo también era una especie de home office, pero nosotros, cuando estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de esta nueva modalidad de trabajo en casa o trabajo remoto soportado en una plataforma tecnológica que ha crecido exponencialmente. Y también distinguir en que no hablamos necesariamente de un proceso de digitalización del trabajo, es decir, o de la digitalización de servicios que se dan en distintas plataformas, que eso lo podríamos comparar, por ejemplo, si hablamos de gobierno, con el gobierno digital, ¿no? El ofrecer servicios en línea, y que también ha sido favorecido por todo un desarrollo exponencial, uso exponencial de las nuevas tecnologías. No, aquí, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de esos procesos de flexibilidad laboral en las organizaciones, que se favorecen justamente por ese desarrollo tecnológico. Y aquí podríamos hablar también de algunas otras oportunidades que hay en términos de flexibilizar y democratizar los procesos de trabajo y de gestión pública, ¿sí? Y yo creo que aquí hace falta también atender las brechas sociales que existen en términos de la conectividad y en términos del acceso a los procesos de digitalización, para favorecer incluso una mayor comunicación en las empresas con sus potenciales trabajadores. Pero además, en términos de gobierno, pues es una oportunidad para que desde el gobierno se abran espacios de colaboración con distintos sectores de la sociedad a partir de la interoperabilidad, datos abiertos, garantizar, por un lado, sí, la protección de datos que se tienen que proteger, pero abrir aquellos datos que tendrían que estar a disposición de toda la sociedad para que también pueda participar en procesos de co-creación y en procesos de coproducción de conocimiento. De hecho, hace un momento que comentaban la parte de las mujeres, diferencias entre mujeres y hombres, quiero comentar que, como un compromiso, tal vez este equipo de trabajo, después de hacer publicaciones y de que se acepten algunas de ellas en algunas revistas, poner a disposición las bases de datos en brutos, en términos de que los datos se puedan manejar y puedan ser explotados por otros sectores académicos y de investigadores, para sacarle ese provecho que nosotros no le estamos sacando de alguna manera a mucha de esa información que hemos recolectado, y que podría ser interesante para las mujeres investigadoras hacer esas comparaciones y hacer esos estudios. Eso es algo que tendría que ir caminando mucho del teletrabajo, en términos de abrir también las fronteras, en términos de lo que hacemos, y favorecer las conexiones y colaboraciones con otros sectores. Gracias, doctor. Adelante, doctor Rigoberto, por favor, se nos agota el tiempo. Ok, ya para concluir, pues el trabajo es una opción viable para crear una
una visión que permite esa nueva normalidad, pero posiblemente también una mejor normalidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? Pues obviamente hay que actualizar o bien generar esas políticas de teletrabajo o de nuevas formas de trabajo basados en las experiencias del plan o los planes que se hicieron durante este periodo de COVID-19. ¿Y qué va a depender? ¿De qué va a depender esa mejor visión de esa nueva normalidad y mejor normalidad? Obviamente, contar con la información que nos ha dado estos estudios que hemos realizado nosotros, más nuestros colegas que también en el ámbito nacional e internacional generan para poder tener esas visiones de los empleados, esa visión del directivo, esa visión del supervisor, del creador de políticas públicas. Creo que es lo que buscamos o lo que nos espera es buscar esa nueva visión, esa visión compartida de una nueva normalidad y de una mejor normalidad. Sí, yo creo que esa es mi reflexión final. Muchas gracias, Mariana, y gracias a todos los demás. Gracias a todos y todas por sus ideas, por compartir con nosotros. Los invitamos a que sigan disfrutando de las actividades de este 7º seminario. A continuación, una cápsula cultural y a las 12:35, la conferencia magistral con el maestro Edgar Adolfo Suárez. Muchas gracias. Buenas tardes.